Antes de hablar sobre las generaciones, es importante entender qué es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica capaz de recibir, procesar, almacenar y mostrar información. Funciona gracias a programas que le indican qué tareas realizar. Hoy la usamos en casi todo: estudiar, trabajar, comunicarnos, crear contenido, jugar o buscar información. Y aunque ahora las vemos por todos lados, no siempre fueron así. Su evolución fue sorprendente, vamos a conocerla. La primera generación de computadoras apareció entre los años 1940 y 1956. Estas máquinas funcionaban gracias a tubos al vacío. Los tubos al vacío funcionaban como interruptores electrónicos, permitían que las computadoras hicieran operaciones lógicas y matemáticas, eran grandes y frágiles, se calentaban mucho y consumían mucha energía. Por eso las computadoras de esa época eran enormes y poco eficientes. Un ejemplo famoso es el ENIAC. Estas computadoras eran tan enormes que ocupaban cuartos enteros. Para realizar operaciones se basaban en el uso del lenguaje de máquina, que era el lenguaje de programación de nivel más bajo, y solo podían resolver un problema a la vez. El medio de entrada para las computadoras de primera generación se basaban en tarjetas perforadas y la salida se mostraba en impresiones. Se puede decir que el origen de la primera generación de computadoras fue en la computadora Atana Software. Con el tiempo, se inventaron los transistores, que reemplazaron a los tubos de vacío. Este fue un cambio muy importante, ya que los transistores eran más pequeños, más rápidos, más eficientes y mucho más confiables que los tubos. Gracias a esta mejora, las computadoras dejaron de ser tan grandes, lentas y delicadas. Ahora ocupaban menos espacio, consumían menos energía y se calentaban menos. Otra gran diferencia fue que durante esta generación se crearon los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como COBOL, usado en negocios, y Fortran, usado en matemáticas e ingeniería. Esto facilitó mucho el trabajo de los programadores, ya que ya no era necesario programar en lenguaje de máquina. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Las computadoras de esta etapa ya podían hacer tareas más complejas y comenzaron a usarse en empresas, laboratorios, bancos y gobiernos, no solo en universidades o centros científicos. También se empezó a trabajar con sistemas operativos básicos, lo cual permitió que las computadoras ejecutaran varias tareas de manera más ordenada. En cuanto al almacenamiento, en esta etapa se usaron cintas magnéticas y tarjetas perforadas, aunque también aparecieron los discos magnéticos, que ofrecían mayor capacidad. También una empresa clave en esta generación fue IBM, con modelos como el IBM 1401, muy usado en oficinas por su bajo costo y buen rendimiento. También destacó el IBM 7090, ideal para cálculos científicos. Gracias a estos avances, las computadoras comenzaron a aplicarse en áreas comerciales, científicas y militares. El siguiente gran avance en la computación fue la creación de los circuitos integrados. Un circuito integrado es un pequeño chip que contiene múltiples transistores en un solo componente, lo que permitió reducir aún más el tamaño de las computadoras y aumentar su capacidad de procesamiento. Uno de los sistemas más importantes fue el IBM System 360, que se convirtió en un estándar en la industria. Y también se mejoraron los sistemas operativos, permitiendo ejecutar varios programas al mismo tiempo, y surgieron nuevos lenguajes de programación como BASIC y ALGOL. También apareció la interacción con el usuario mediante teclados y monitores, dejando atrás el uso exclusivo de tarjetas perforadas. En 1971, Intel introdujo el primer microprocesador, el Intel 4004. Este pequeño chip contenía miles de transistores y podía realizar todas las funciones de una computadora central en un solo componente. Gracias a esta innovación, nacieron las primeras computadoras personales. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak presentaron la Apple I, seguida por la IBM PC en 1981, que popularizó el uso de computadoras en hogares y oficinas. Durante esta generación, también surgieron las computadoras portátiles, el Internet y las interfaces gráficas, que facilitaron el uso de la tecnología para el público en general. Llegamos a la quinta generación de computadoras, la era de la inteligencia artificial. Ahora sí viene lo chido.
Esta generación comenzó en los años 80 con un objetivo ambicioso: crear computadoras capaces de pensar, aprender y razonar como los humanos. Sí. Computadoras inteligentes que no solo obedezcan, sino que también analicen, entiendan y tomen decisiones. Todo esto se impulsó con el famoso proyecto japonés de la quinta generación, que buscaba desarrollar supercomputadoras capaces de comunicarse con nosotros en lenguaje natural. Gracias a estos avances, hoy usamos tecnologías increíbles como autos autónomos, asistentes virtuales como Siri o Alexa, diagnósticos médicos con IA, robots inteligentes y mucho más. La quinta generación no se trata solo de velocidad o tamaño, sino de darle cerebro a las máquinas, para que trabajen junto al ser humano, incluso en tareas complejas. El futuro ya está aquí, y sigue evolucionando. Eso es todo, amigos.